Atento porque la situación del precio de Bitcoin ha mejorado mucho en estas últimas horas. En vídeos anteriores habíamos comentado que el precio de Bitcoin comenzaba a iniciar esta estructura operativa. Habíamos identificado la zona del soporte sobre los 68.810 y la zona de la resistencia en torno a los 71.595. Esta estructura operativa en un inicio nos estaba denotando cierta debilidad. Primero porque veníamos de un giro rápido, lo que añadía cierta agresividad a esa presión vendedora, por lo tanto también inició este movimiento con cierta agresividad. Pero gracias a la presión compradora que entraba sobre la anterior zona de resistencia de la estructura anterior, veíamos cómo ese movimiento bajista se detenía, pero no quita que viniésemos de un contexto bajista. En este punto, después de este rebote, veíamos cómo continuaba entrando presión vendedora sobre esta zona operativa y tras esto teníamos ese nuevo rechazo otra vez a la zona del soporte. Con este T secundario sobre la zona de soporte confirmamos también más debilidad, ya teníamos dos inputs a favor de setups bajistas y es que además durante el desarrollo de la fase B estábamos viendo cómo prácticamente todo el desarrollo se situaba por debajo de la zona media de la estructura, lo que nos estaba demostrando que continuaba entrando presión vendedora sobre toda esta zona operativa de aquí. ¿Qué ha pasado en estas últimas horas? Pues que hemos tenido una ruptura del soporte y como veis fue una ruptura además con un pico de volumen bastante importante. Después de esta ruptura el precio empezó a lateralizar y ahí es donde la situación se volvía un poco crítica, porque estábamos a la espera de ver cómo terminaba toda esta ruptura, ya que no fue una ruptura de ruptura y reingreso o ruptura test y continuación. Estábamos pendientes a ver si llegábamos a ver esa continuación, pero el precio comenzó a lateralizar. Como veis, tenemos aquí en el setup de 15 minutos una estructura donde veíamos cómo lateralizaba el precio, limpiaba zona de mínimos y tras esto consolidaba ese reingreso. A partir de aquí valorábamos cómo esta estructura podría ser una acumulación y que por lo tanto que este movimiento que estábamos viendo de ruptura de soporte pudiese ser simplemente una limpieza en forma de acumulación de un time frame más bajo. Para terminar confirmando eso, esperábamos muestras de fortaleza que se terminaron viendo, como veis, con un movimiento alcista y a pesar de haber perdido un poquito ese momentum en la siguiente resistencia que encontrábamos, que además había confluencia con el VWAP mensual, vemos como en estas últimas horas hemos tenido un retroceso donde vuelve a aparecer presión compradora y parece que el precio intenta consolidar el reingreso en la estructura de un time frame más alto. Como veis, hemos tenido esta potencial sacudida y ahora parece que el precio intenta consolidar ese reingreso. Pero ojo, porque a partir de aquí, para poder favorecer esa continuación alcista y confirmar un cambio de contexto también para el medio largo plazo, será importante que el precio de Bitcoin alcance lo antes posible la zona de resistencia de la estructura operativa, que serían los 71.597 aproximadamente, pero para eso antes tendrá que superar algunas zonas operativas bastante complicadas, como esta zona de aquí, donde encontramos esa confluencia que habíamos comentado antes, sería en torno a los 69.420 y luego recordemos que esto antes era una zona de ventas, así que será importante que el precio, después de haber roto esta zona operativa, que intente subir lo antes posible a la zona de la resistencia para confirmar cierta fortaleza. Y si ya después de alcanzar esta zona además la consigue romper y consolidar esta resistencia como un soporte, entonces a partir de aquí ya podríamos incluso valorar una continuación alcista directamente a volver a atacar zona de máximos históricos. Porque sí, chicos, el precio se quedó muy cerca de alcanzar máximos históricos, pero no lo llegó a hacer. Dependiendo de qué exchange estuvieseis revisando en el gráfico, puede ser que en algunos sí que haya alcanzado ese máximo histórico, pero en este caso estamos revisando el índice y en el índice no llegó a superarlo. Muy atentos porque aquí es donde ya estamos empezando a tener oportunidades operativas y no se pueden dejar escapar. Ahora, como siempre, vamos a estar revisando las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y estamos
observando cómo el precio de Bitcoin limpió bastante zona de longs, había un poquito de liquidez sobre esta zona operativa, pero también es cierto que ha dejado un poquito hasta los 67.280. En zona de shorts no hay tanta liquidez, lo único destacable estaría en los 70.639, pero no es tanta la cantidad. Respecto a la liquidez de 100x, vemos como esta zona operativa está bastante cargada todavía, hasta los 67.356. Liquidez de 50x vemos que hay un poquito en estos 67.430. Liquidez de 25x, ojo con esto porque han dejado bastante desde los 67.435 hasta los 67.175 y también estamos viendo aquí un poquito más en los 66.415. Respecto a la liquidez de 10x, seguimos viendo en esta zona de los 65.460. En Bookmap estábamos viendo cómo había volumen de compras en los 68.550. Estas compras fueron absorbidas, pero después no veíamos que volviese a entrar volumen de compras hasta los 67.050. Curiosamente, en este potencial movimiento de sacudida de la estructura del timeframe más bajo. Parte de estas compras ya se han retirado, aunque queda un poquito más de volumen, y lo más importante quizás, sobre todo ahora que estamos empezando a valorar setups alcistas, sería que en los 71.200 antes estábamos viendo bastante volumen de ventas y recientemente en estas últimas horas han retirado parte de ese volumen de ventas que se veía. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo además bastante liquidez en zona de shorts, desde los 71.820 hasta los 72.188 aproximadamente. En los TVDs vemos compras agresivas por parte de Binance, yo diría que incluso liderando este movimiento alcista. El movimiento de la ruptura de soporte se vio desde todos los exchanges, quizás donde menos ventas hubo podría ser Binance o Bybit, pero por ejemplo vemos ventas agresivas desde Bitfinex, Kraken, OKX y también aquí un poquito Binance. En los mapas de corto plazo vemos también más liquidez en zona de shorts, sobre todo en estos 69.512 y aquí un poquito en los 69.368. Y en los mapas de high leverage tenemos en esta zona de los 69.200... Sí, 69.200 en general. Hoy a nivel noticias no tenemos mucho que comentar, pero atentos luego cuando revisemos el calendario económico. Un informe sugiere que prohibir la minería de Bitcoin en países con energías limpias puede aumentar las emisiones globales de carbono al trasladar la actividad a lugares con fuentes más contaminantes. Algunos investigadores destacan que una prohibición en Canadá, donde la minería depende de energía nuclear e hidroeléctrica, podría elevar las emisiones en 5,6%, agregando 2,5 millones de toneladas de CO2 al año. Ejemplos como la moratoria en Manitoba y las nuevas regulaciones en Rusia reflejan los efectos de estas políticas en la industria cripto y en el medio ambiente. ¿Por qué os comentaba antes lo del calendario económico? Pues porque tenemos una semana bastante importante, principalmente porque tenemos las elecciones presidenciales de Estados Unidos el martes 5 de noviembre. Y no solo eso, sino que también el jueves 7 de noviembre tenemos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Esto será a las 7 de la tarde, hora española, y se espera una caída del 5% al 4,75%, una bajada de 0,25%. Respecto a Ethereum, ya comentábamos anteriormente que estaba en una situación muy similar a la de Bitcoin. Sobre todo era importante, a pesar de las muestras de debilidad que comentábamos, que no perdiese esta zona operativa, porque os recuerdo que Ethereum lo vemos con más debilidad que Bitcoin, incluso más debilidad que Solana, también lo hemos comentado en anteriores ocasiones, de hecho en el directo de hoy lo hemos estado también comentando, pero bueno, vemos también que se recupera un poquito más lento. Consiguió aguantar sobre esta zona operativa, que yo creo que esto es lo más positivo de momento, y sigue bastante al precio de Bitcoin, ya que ahora mismo lo que está intentando es consolidar un reingreso, aunque esta consolidación se queda un poquito abajo. Yo esperaría que por lo menos intente mantenerse por encima de estos 2.467 o incluso a poder ser que consiga superar este VWAP mensual y mantener el equilibrio a poder ser sobre este nodo de los 2.000
512 aproximadamente. Esto sería lo ideal para que en el corto plazo por lo menos podamos considerar que ha vuelto a reingresar en la estructura operativa, ya que como os digo de momento desde mi punto de vista veo a Ethereum un poco más débil que Bitcoin. Eso sí, ya comentábamos anteriormente cómo en Ethereum veíamos algunas zonas operativas con muchísima liquidez y estas han sido limpiadas prácticamente al completo durante este último movimiento bajista. Como veis, esta zona la habíamos destacado anteriormente en los 2430 y ya se lo llevaron todo. Lo único que ha quedado, porque como veis aquí volvió a entrar liquidez pero también se lo fueron llevando, es un poquito en los 2410. En The Kingfisher estamos viendo liquidez en zona de shorts, bastante de hecho en Ethereum, hasta los 2526. Y bueno, lo prometido es deuda. Comentaba en el análisis que habíamos hecho en el directo de hoy que me quedó pendiente por revisar DOT y que lo íbamos a revisar en el análisis de hoy. Entonces vamos a revisar DOT, que me lo habíais pedido y no pude porque ya me estaba quedando sin tiempo. Bueno, seguimos viendo cómo continúa dentro de esta estructura operativa. Eso sí, cuidado porque cada vez se acerca más otra vez a esta zona de soporte que teníamos en los 3.58.9. En general, si ya decía antes que la situación de Ethereum era mala, en este caso la de DOT es peor porque ahora mismo se encuentra sobre la zona del soporte de la estructura de un timeframe bastante más alto. Esta situación es bastante crítica porque como veis todo lo que ganó ya prácticamente lo ha perdido. Incluso os diría que ha estado casi por marcar un mínimo más bajo que el anterior y la situación es bastante mala. Porque en algunos casos estamos viendo altcoins que se quedan sobre la zona media de la estructura, que ahí pues bueno, más o menos se mantienen. No es obviamente la mayor muestra de fortaleza, pero tampoco están tan mal. Pero es que en el caso de DOT hemos visto una limpieza en zona de máximos, un reingreso y que actualmente se encuentra sobre la zona de soporte. Creo que esto es bastante negativo. De momento la estructura sí que es cierto que se mantiene un poco más positiva, sobre todo porque estábamos observando presión compradora y que teníamos algunos test sobre la parte de la resistencia, pero como veis este último movimiento ya pintaba un poco más feo. Lo único que podría salvar en esta situación a DOT es que consigamos ver un ataque rápidamente a zona de resistencia, confirmando esto como una potencial sacudida interna de la estructura, que eso sí que añadiría un poco más de confianza en setups alcistas, pero sería importante que consiguiese salir de este equilibrio que está encontrando ahora mismo y consolidar para iniciar por lo menos un ataque a niveles operativos más altos dentro de esta estructura. Lo ideal sería que por lo menos intenta alcanzar otra vez estos 7.88 para poder confirmar más fortaleza en setups de medio largo plazo. Porque como os digo ahora mismo la situación para el medio largo plazo es bastante fea. Que al final si el mercado entero tira, DOT también tendrá su movimiento alcista, pero la cosa es que si vamos a invertir en altcoins, lo suyo es que invirtamos en altcoins que están fuertes, no en altcoins que puedan estar muy débiles como es ahora mismo el caso de DOT, porque normalmente ese tipo de altcoins suelen tener peores rendimientos que Bitcoin y si tú estás buscando invertir en altcoins precisamente es para sacar más rendimiento asumiendo más riesgo también. Eso sí, en el caso de DOT tenemos también aquí bastante liquidez en zona de shorts que podría ayudar al precio a subir en caso de que intentase iniciar ese movimiento alcista, sobre todo desde los 3.94 hasta los 4.15 prácticamente. Hay un poquito en zona de longs en estos 3.69, pero no es tanta la cantidad. Yo recuerdo que actualmente tenemos esta promoción disponible en BitGet para poder conseguir bonos para operar. Son tareas muy sencillas, así que si todavía no has completado estas tareas, recomiendo que le eches un vistazo. Te dejo la información en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y también recuerda que si quieres que en el análisis de mañana revisemos alguna altcoin en concreto, me podéis dejar vuestras propuestas en los comentarios de este vídeo.